Buenas tardes, bienvenidos al programa Santos Conociendo su Vida y Obra. Hoy tenemos un programa muy especial con un mártir, San Miguel de la Mora de la Mora. Vamos a escuchar este gran hombre que nos trae un ejemplo de vida. Mi nombre es Doris Evangelina Chansoler, misionera de la Cruz, y como siempre, con mucho gusto, les acompañamos en este programa. Mi nombre es Teresa de Jesús Caballero Hernández y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Dios los bendiga. Como siempre empezamos poniéndonos en la presencia del Señor, ¿verdad? Agradeciendo su amor y su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde, Señor, queremos agradecerte que nos permitas estar aquí, estar vivos. Gracias, Señor, por el don de la vida y por el don de la fe. Gracias porque nos permites compartirla con más hermanos. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos anima y que nos conduce a la vida cristiana. Gracias, Señor, por estos ejemplos de vida que nos ha regalado durante todas estas semanas que hemos estado hablando de estos hijos que te amaron hasta la locura, hasta el extremo de morir por ti, por amor. Gracias, Jesús, porque tú eres el que en el corazón pones ese deseo de dar la vida como tú la diste. Gracias, Señor, por el plan de amor que tienes para nosotros, para todos los que nos están oyendo. No es casualidad que estemos aquí, es tu amor, es que nos pensaste desde la eternidad. Gracias, Señor, porque nos regalaste a tu Hijo Jesús, que nos trae una vida nueva, una vida abundante. Madre Santísima, Madre de Guadalupe, también te invitamos a ti, porque donde está tu Hijo, ahí estás tú. Bienaventurada eres, Madre, acompáñanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como decíamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como decíamos, tenemos hoy un programa muy bonito. Vamos a ver un pequeño video, como siempre lo hemos hecho, de unos rasgos de su vida. Santoral del 7 de agosto. San Miguel de la Mora de la Mora, sacerdote y mártir. Conociendo el tesoro de nuestra Iglesia Católica, un santo a la vez. En Colima de México, San Miguel de la Mora, presbítero y mártir, que en el furor de la persecución contra la Iglesia fue coronado con el martirio por el hecho de ser sacerdote. Nació en el municipio de Tecalitlán, Jalisco, el 19 de junio de 1874. Durante su infancia, supo de las faenas agrícolas y ganaderas y llegó a ser buen jinete. En su adolescencia, ingresó al Seminario Conciliar de Colima, donde cursó los estudios eclesiásticos hasta su ordenación presbiteral, en el año de 1906. Fue designado ministro de Tomatlán en la Iglesia Catedral en la Hacienda de San Antonio, en Zapotitlán y finalmente, otra vez en la Catedral de la que fue capellán de coro. Cuando se decretó la suspensión del culto público, eligió permanecer en el domicilio de su familia. ¿Cómo se va a quedar Colima sin sacerdotes?, se preguntó. Ahí celebraba la Eucaristía con mucha discreción. Pese a sus cuidados, frente a su casa vivía el jefe de operaciones militares de Colima, el general José Ignacio Flores, quien al identificarlo como clérigo ordenó su arresto. Salió libre bajo fianza, con la orden tajante de no reanudar el culto en la catedral, ello en contra de las disposiciones episcopales. Dejó Colima para refugiarse en su lugar de origen. La madrugada del 7 de agosto de 1927, con ropas de paisano y acompañado por su hermano Regino y el presbítero Crispiniano Sandoval, salió rumbo a la sierra. En el mesón de Cardona, Colima, alguien lo reconoció. «¿Es usted padrecito?», le dijeron. «Sí lo soy», contestó. Esto bastó para que un agrarista los aprendiera, remitiéndolos a pie y atados a la jefatura de operaciones militares de Colima. Durante el trayecto, escapó el otro clérigo, a quien no identificaron como tal. Al mediodía llegaron a Colima. Enterado del asunto, el general Flores dispuso la ejecución inmediata de los hermanos de la Mora en la caballeriza del cuartel, sobre el estiércol de los caballos.
Mientras recitaba el rosario, fue acribillado por los verdugos ante la mirada atónita de su hermano Regino, quien salvó la vida alegando que él no era sacerdote. El cadáver fue sepultado en el panteón municipal. 2 años después, sus restos fueron colocados en la iglesia catedral. Fue canonizado por su santidad Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Continuamos, vamos a escuchar su biografía de este gran santo. Biografía del sacerdote San Miguel de la Mora, mártir mexicano, del grupo de los 24, junto con San Cristóbal Magallanes, que serían 25. Nació en el Rincón del Tigre, Jalisco, municipio de Tecalitlán, el día 19 de junio de 1874. Sus padres fueron José de la Mora y Margarita de la Mora. En el seno de una familia campesina nació San Miguel y profundamente cristiana. Sus padres eran muy cristianos. Fue bautizado al siguiente día de su nacimiento en el templo parroquial del lugar donde él vivía. Pasó su niñez en el rancho Rincón del Tigre, en donde se aficionó a la tierra, a sus frutos, al ganado y a sus crías. Ayudaba a sus padres en las labores del campo y llegó a ser un buen jinete. Después de la muerte de don José de la Mora, quien cuidó de Miguel fue su hermano mayor, Regino, que vivía en la ciudad de Colima. Fue ordenado sacerdote en el año 1906, tenía 28 años. Fue capellán de la Catedral de Colima, también estuvo en Tomatlán, en la Hacienda San Antonio, en Zapotitlán, y nuevamente lo regresaron a Catedral. Trabajó con dedicación y celo pastoral. En mayo de 1918 regresó a Catedral nuevamente como capellán. En mayo de 1918 a junio de 1926 asistió con puntualidad a la catedral para participar en todas las actividades. El padre Miguel fue el primer sacerdote de esa diócesis que sufrió el martirio. Fue fusilado el 7 de agosto de 1927 en Cardona, Colima. Tenía 53 años de edad y 21 de sacerdote. Sus restos se veneran en la Catedral de Colima. Fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado el 21 de mayo del 2000 por el Papa San Juan Pablo II. Muy bien, bueno, pues hemos escuchado, ¿verdad?, esta vida tan inspiradora, ¿verdad? Como hemos dicho, los santos nos llevan a Dios, ¿verdad? Nos inspiran. Entonces, vemos que es el primer mártir de Colima. Sí, el primer mártir de Colima. Qué orgullo, ¿no?, para los de ese lugar, tener un mártir. Santo. Entonces, bueno, como escuchábamos en la biografía, un muchacho humilde, sencillo, ¿verdad?, pobre, que ayudaba a sus padres en el trabajo duro, ¿verdad? Y dice, con privaciones. Y eso nos decía aquí un obispo que nos estaba hablando de él, que lo formaron, ¿verdad?, en su carácter, un hombre trabajador, dedicado al campo. Sí, sus papás lo enseñaron a trabajar, y lo que nos enseñan nuestros padres, pues eso somos, ¿verdad?, en el futuro. Entonces, pues un hombre muy trabajador. Muy bien, entonces
Nos dice también que un hombre extraordinariamente fiel en las cosas ordinarias, muy obediente a su obispo, ¿verdad? Hasta lo último, no lo va a decir aquí la historia, muy piadoso, un muchacho orante. Cuando comenzaba el conflicto religioso, Colima nos dice que se adelantó, ¿verdad?, a todas las demás, a todo el país, porque el gobernador de Colima era un perseguidor de la iglesia y entonces un enemigo declarado del clero. Y esto hizo que pusiera en práctica la Constitución del 17, que estaba ya desde cuando, pero él quiso ponerla en práctica 3 meses antes de que fuera a nivel nacional. Él la quiso imponer en Colima. Sí, pues una ley anticlerical que perseguía pues a todos los que creían en Jesús, o sea, los católicos, no solo a los sacerdotes, sino también pues a los laicos, ¿verdad? Sí, entonces pues el gobierno debía, fíjense lo que pasó, el gobierno debía autorizar a los sacerdotes para que ejercieran el ministerio, ellos les tenían que dar permiso, entonces darles el nombramiento como si fueran el obispo, y él iba a autorizar para el estado solamente 20 sacerdotes. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esto no podía ser y todos los demás se iban a quedar sin ejercer su sacerdocio. Entonces el obispo Monseñor Velasco y el clero pues protestaron, ¿verdad?, enérgicamente ante esta ley y esta medida, y entonces el gobernador no cedió, ¿verdad?, el gobernador quiso seguir con esto, entonces el obispo pues decretó cerrar los templos, ¿verdad?, cosa que pues enfureció al gobierno, principalmente pues a este gobernador, y entonces el obispo nos dicen que reunió a todo su clero, ¿verdad?, para orar, para una hora santa. Eso se me hizo tan fuerte, ¿no? Ustedes saben que en tiempos difíciles de persecución, pues la oración, ¿verdad?, sobre todo, no se pierde la espiritualidad. Entonces se reunió con todos sus sacerdotes y celebraron la hora santa de adoración ante el Santísimo. Y todos aceptaron la decisión, ¿verdad?, de cerrar los templos y se declararon, hicieron como una declaración escrita y se declararon sacerdotes de la Iglesia Católica, firmando este documento de adhesión de fe a la Iglesia Católica y de fidelidad a los obispos. Entonces, su declaración acababa así, ¿verdad?, es como se pronunciaban: no, nosotros no somos rebeldes, vive Dios. Somos simplemente sacerdotes católicos oprimidos que no queremos ser apóstatas, que rechazamos el baldón y el oprobio del Iscariote, ¿verdad? Entonces, como vemos, muy valientes los sacerdotes, muy valiente el obispo que se pronuncia en contra de esta ley. Sí, eso molestó, ¿verdad?, al general y a los federales, porque ellos querían pues cerrar las iglesias y se les adelantaron los señores obispos, porque ellos también después las tomaron como caballerizas, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, como consecuencia de esta ley, pues el obispo y todos los sacerdotes pues fueron procesados, ya todas eran considerados criminales, ¿no?, al momento de no acatar las leyes. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que se disgregaron, ¿verdad?, todos los sacerdotes, algunos se escondieron, otros se fueron desterrados y otros continuaron, así como lo hemos visto con muchos mártires, continuaron acompañando a su pueblo, ¿verdad? O sea, no se fueron clandestinamente, sí, seguían ahí prestando auxilios espirituales a su pueblo. Sí, el padre Miguel fue un sacerdote perseguido. También el padre Miguel se escondió para seguir ejerciendo su ministerio en la clandestinidad. Enterados los familiares de Miguel, le insisten para que se fuera con ellos, pero él les respondió: no. ¿Cómo va a quedarse Colima sin sacerdotes? Se negó pues a salir de la ciudad hacia su pueblo natal, donde hubiese encontrado refugio seguro. Se ocultó en su casa, mas como enfrente de esta habitaba un general de apellido Flores,
En un descuido del padre fue reconocido por él y detenido de inmediato. Le ordenó que abriera el culto en la catedral, adhiriéndose a una cismática mexicana que Calles había intentado fundar, pero el sacerdote se mantuvo siempre fiel a su obispo y al papa, lo que ya decíamos, ¿verdad? Ahorita. Sí, lo que pasa que si él abría el templo, ¿verdad?, desobedecía a su obispo, y por lo tanto estaba a favor del gobierno. Entonces él no quiso hacer eso, y nos cuentan que él vivió un tormento, ¿no? Porque cuando él ya no quiso abrir el templo, porque él era el capellán de ahí de la catedral, entonces el gobierno empezó, ¿verdad?, empezaron como una presión psicológica a llamarle por teléfono, a estarlo hostigando para que abriera el templo, y que si no sería castigado. Entonces el padre se sintió tan mal, ¿verdad?, que dijo: ya no puedo más, ¿verdad?, ya no puedo más ante esta situación. Entonces vemos cómo, pues fíjense, hermanos, cómo estos sacerdotes, aunque sobre ellos estaba una sentencia de muerte, ellos estaban dando su servicio religioso, ¿verdad? Sabían que su pueblo tenía sed de Dios y que no podían dejarlos solos. Entonces, y nos dicen también que varios del clero, como el padre, pero también el obispo se quedó el obispo. Nos dicen que el obispo nunca abandonó su territorio, sino que vivió arropado por su mismo pueblo, ¿verdad? Sí, qué hermoso testimonio del señor obispo, ¿verdad? Que de veras, como dice el Papa, fue un obispo con olor a oveja, ¿verdad? Así que es. se quedó ahí, como muchos otros, ¿verdad?, sacerdotes y obispos que no fueron expulsados, que se escondieron y por eso no fueron expulsados de aquí de la nación mexicana. Entonces, aunque clandestinamente ejercían pues su ministerio, estaban con el pueblo, ¿no? Y eso pues era un gran testimonio para la comunidad de la diócesis. Así es. Entonces nos dicen que Colima, como fue el primer caso, ¿verdad?, muy típico, muy especial, como que abrió camino, ¿verdad?, al cerrar los templos, abrió camino para todo lo que iba a pasar en el país. Entonces el gobernador, decíamos, expulsó y desterró a los sacerdotes, pero muchos se quedaron ahí escondidos para seguir atendiendo a su pueblo. Entonces el padre de la Mora quedó encerrado en su casa, como ya nos platicaba Tere, y fue descubierto, ¿verdad? Sí, pues ahí enfrente vivía el general. Entonces, bueno, pues vemos cómo no pudo él como huir, ¿verdad? Y no quiso hacerlo, de hecho, ¿no? No, dijo que cómo Colima se iba a quedar sin sacerdotes. Entonces él arriesgó todo. Bueno, vemos que al cerrar los templos, pues esto lastimó mucho al pueblo, ¿verdad? Mucho, porque la gente pues quería ir a orar, la gente quería sus sacramentos, y vemos cómo esto dio lugar a lo que más adelante, a lo que sería, ¿verdad?, los cristeros, ¿verdad?, que el pueblo se echó a las calles, no le hicieron caso, incluso hasta ya hemos hablado de que fue en un principio quisieron hacer diálogo, quisieron hacerlo por la vía del diálogo, por la vía de la palabra, a través de revistas, a través de muchas de estas instancias, y no fue posible. Entonces fue cuando se armaron, ¿no? Sí, porque ya se cerraron las puertas al diálogo, no quiso el gobierno escucharlos, las firmas que mandaban ellos, ¿verdad?, para que les dejara expresar su fe, ejercer pues el culto. Entonces el presidente pues se ponía más difícil, ¿no? Sí, entonces bueno, vemos cómo pues fue apresado, y miren, hermanos, lo terrible fue que los militares tenían todo el poder, ¿verdad?, para, una vez apresados, hicieran con ellos lo que quisieran. Si los querían torturar, si los querían ahorcar, si los querían ejecutar, a como ellos quisieran, tenían vía libre. Así estaban las cosas en ese tiempo, ¿verdad? Entonces era verdaderamente temerario
el que alguien, pues ellos andaban a salto de mata, sabían bien a lo que se exponían, sin embargo, pues no tenían, o tal vez tenían miedo, pero todos se lo ofrecían al Señor, ¿verdad? Sí, y son un testimonio para nosotros que ante esta pandemia que estamos viviendo, pues nosotros estamos muy a gusto en la casa, tenemos que comer, estamos pues bien, o sea, no nos andan persiguiendo nadie, así que escóndanse porque ahí vienen a matarlos, porque creen en Jesús o porque son católicos. No, nosotros estamos muy light a comparación de esa época, porque ellos yo creo que pasaron hambre, no se bañaban porque pues andaban entre el monte, pasaron frío, pero lo aguantaron por amor a Dios, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces vemos cómo nos platican que cómo fue su apresamiento, pues que se lo llevaron descalzo, se lo llevaron caminando allá donde lo tomaron preso, desde donde lo tomaron preso hasta Colima, por la calle principal, hacia las 12 del día, y dice que inmediatamente el jefe de la guarnición lo mandó a fusilar. Ya sabemos cómo eran esos juicios, no había juicio de hecho, ¿verdad? No había un proceso judicial, solamente eres culpable y te vamos a matar, ¿verdad? Entonces lo pasaron por la caballeriza, nos dice que era un cuartel. Del cuartel lo pararon en un montón de estiércol y que ahí fue fusilado. Entonces, así fue como murió este santo mártir, ¿verdad? Vemos cómo fue un hombre obediente hasta la muerte a su obispo, y su fidelidad, y por su fidelidad a la iglesia, pues derramó sangre por Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Sí, como muchos cristeros, ¿verdad?, que dieron la vida por el Señor, pero el Padre Miguel, pues con mucha valentía, gritó, ¿verdad?, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, ese grito que daban, y que es tan hermoso, ¿verdad?, porque en ese grito iba a ofrecerse ante nuestro Señor por la nación mexicana, para que pudiera acabar esa ley y pudiéramos pues expresar nuestra fe, como la Liga de la Defensa Religiosa, ¿verdad?, que se fundó. Muy bien, bueno, entonces vemos cómo pues en este martirio confluyen los elementos de la persecución, que son esta Constitución del 17. ¿Qué más? Bueno, también la persecución de la iglesia a partir de esta ley, y después en toda la nación, ¿verdad? Y después la respuesta de la iglesia por esas leyes, que fue cerrar todos los templos. Pues esto era una cosa tremenda, ya nos imaginemos, bueno, ahorita que nos cerraron los templos, que no fue por esto, pero ya nosotros nos sentimos pues deseosos, ¿verdad? Bueno, ya gracias a Dios aquí en Veracruz ya se abrieron para en la semana y el domingo, pero con muchas restricciones. Pero cuando no teníamos la posibilidad de ir al templo era una cosa tremenda, ¿verdad? Los que queremos comulgar diario, los que queremos ir a misa. Sí, y pues muchos de nosotros decimos, pues ¿cuándo se termina la pandemia? Que ya se termine la pandemia. Y nuestros hermanos sufrieron 3 años de persecución, así es que… De muerte, ¿verdad? Entonces, pues Señor, nosotros mantenernos en oración en casa, buscar los sacramentos, ¿verdad?, hacer obras de caridad y pues entregarnos más al Señor, porque algo nos quiere decir el Señor a cada uno de nosotros a través de esta pandemia, y pues estamos muy cómodos a comparación de ellos, entonces no podemos quejarnos, ¿verdad?, y pedirle más bien al Padre Miguel que interceda por nosotros para que también seamos así celosos en nuestra entrega a Dios, apasionados por el Señor, salgamos a defender la vida, salgamos a defender esos valores, porque hoy avanza mucho la cultura de la muerte, pero pues en medio de dificultades sabemos que el Señor está con nosotros, y si Él está, pues saldremos triunfantes. Muy bien, entonces vemos en este martirio del Padre, de un sacerdote humilde, un sacerdote, nos dice el señor obispo que estaba platicando esta historia, que no tenía ningún brillo, era un hombre sencillo, un hombre humilde,
se manifiesta que hubo dentro pues un amor a Dios muy grande. Sí, y ahorita recordaba que yo conocía a una parienta del padre Miguel de la Mora en una parroquia que trabajamos los misioneros de la Cruz, ahí en Iztapalapa, la parroquia del Espíritu Santo, y ahí vivía una pariente de él. Entonces la conocí muy bien porque me tocó visitarla en un visiteo misionero permanente, ahí la manzana donde ella vivía, y también me tocó darle el retiro de evangelización y acompañarla en pequeña comunidad. Entonces ella decía, yo soy pariente del padre Miguel de la Mora. Decía, bueno, pues ahora nos toca pues imitar, ¿verdad? Su valentía para dar un sí al Señor. Muy bien, nos siguen hablando de que el martirio del padre Miguel de la Mora, mártir de Colima, que fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en el grupo de los mártires, pues que es un santo ordinario, ¿verdad? En su quehacer, pero pero extraordinario en la vivencia del profeta, del modo de hacerlo. Entonces la Iglesia se gloría en estos mártires, ¿verdad? Que son para nosotros pues un modelo de fidelidad y de intercesión, de intercesores por nosotros, ¿verdad? Por el pueblo de Dios. Un hombre sencillo que nos muestra que hay que amar a Dios hasta las últimas consecuencias. Sí, que también era muy devoto, ¿verdad? De la Santísima Virgen de Guadalupe, oraba el rosario, pues confesaba, ¿verdad? Ejercía su ministerio con mucha dedicación, con mucho amor, con mucha entrega, tanto que derramó la última gota de su sangre, ¿verdad? Por Jesús. Muy bien. Bueno, pues hemos platicado algunos rasgos, ¿verdad? Muy sencillos del padre Miguel de la Mora, y le damos gracias a Dios por esta vida. Le damos gracias a Dios porque, como decíamos, nos llevan a Dios, nos muestran un camino, cómo se ama a Dios, cómo se le sirve. En medio de las adversidades, no importa, sigamos sirviendo al Señor, sigamos dando la vida por Él, por nuestros hermanos. Bueno. Muy bien, entonces ojalá que algún día vayamos allá también a hacer la peregrinación donde están a ir a venerar los restos de este santo mártir mexicano allá. Ojalá que un día vayamos también a Colima, ya que pase la pandemia. Entonces hay que alistar mochilas para irnos a estos lugares, porque hay veces tenemos mucho santo mexicano y no conocemos de ellos, ¿verdad? O dónde están. Entonces hacer esa peregrinación. Muy bien. Bueno, vamos a terminar con una oración, pero antes tenemos aquí un aviso, un comercial, ¿verdad? De Yo Me Sumo. Sí, es una iniciativa de aquí de Casa Santana y nos dice juntos podemos ayudarlos. Se trata de becar a 1, 2, 3 más familias o los que tu corazón desee con una despensa mensual, ¿verdad? 1 o más despensas con un cargo automático a tu tarjeta de crédito o débito y dona amor a quien más lo necesita. O también puedes venir y traerlo aquí en Casa Santana. Y también puedes visitar nuestra página web que aparece en pantalla para suscribirte. Entonces, pues es una iniciativa muy buena, ¿verdad? Para que nos solidarizarnos con… Sí, en este tiempo de pandemia es donde más se tocan los corazones, ¿verdad? Para poder ser solidarios con los más necesitados. Todos podemos compartir, todos podemos dar de lo poco o lo mucho que tengamos, y pues con eso ayudamos a los más necesitados y pues practicamos las obras de caridad. Muy bien. Bueno, entonces terminamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos esta oración por los sacerdotes. Padre Celestial, para la mayor gloria de tu santo nombre, te ofrecemos al Verbo encarnado que acabamos de recibir en su sacramento de amor y en quien tienes todas tus complacencias. Y nos ofrecemos en unión con él, por manos de María Inmaculada,
por la santificación y multiplicación de tus sacerdotes, derrama en ellos tu divino espíritu, enamóralos de la cruz y haz muy fecundo su apostolado, así sea. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con María todo, Sin ella nada. San Miguel de la Mora, ruega por nosotros. Ánimo firme, viva la cruz. Hasta luego.